El tema fuerte, lo que está pasando, el breve análisis geopolítico, lo que está ocurriendo con esta alianza de Inglaterra, Estados Unidos bombardeando, las tensiones con las dos Coreas, Japón mismo y por supuesto Medio Oriente. Adelante, Miguel. Bueno, lo de Corea, la verdad es que yo creo que no debe de sorprendernos. Esto es algo muy recurrente normalmente a inicios de año, Corea del Norte siempre sale con su amenaza de que va a bombardear a Corea del Sur, a Japón. O sea, es algo ya muy recurrente. Me imagino que es el argumento que utiliza o que esgrime desde hace muchos años para obtener beneficios, ¿no? Es decir, les recuerda que es una amenaza para obtener beneficios. No es que esté pensando en bombardear o invadir a Corea del Sur o bombardear a Japón, porque sabe que lo destruyen, por supuesto. O sea, sí es un régimen de mentes el de Corea del Norte, pero dentro de la locura que los domina, pues no han llegado a ese punto de la completa locura. Entonces yo creo que sus amenazas se deben de entender en ese sentido. Trump así las entendió, por eso fue y se reunió con creo que se llama Kim Jong-un, algo así, el dirigente de Corea del Norte, básicamente pues para decirle, mira, tranquilo, pues ya sabes, ya sabemos tu juego, ya sabemos que sí, que eres peligroso y te estás armado, pero bueno, está bien. ¿Qué es lo que quieres ahora? No, pues quiero esto y esto, porque además hay que entender que Corea del Norte se sostiene pues de vender hacia afuera muchas de las cosas que no produce mucho, pero de las que produce, si pues, obviamente Estados Unidos se las compra porque las necesita. Digo, esto no estoy hablando de que lo hagan de manera oficial y de gobierno a gobierno, eso es entendible, pero sabemos que existen estas conexiones que permiten que llegue este producto que está necesario para Estados Unidos. Pero bueno, ahí es un peligro latente, pero yo lo veo más como una amenaza que lo hace recurrentemente en enero o a principios de año Corea del Norte. Entonces, pues yo no le pondría tanta atención ahí. Donde creo que sí hay un poco más de riesgo es lo que está pasando con Israel y Palestina, dado que, bueno, para empezar es algo totalmente desigual. La masacre que ha hecho Israel en Palestina, pues ya ha causado un escándalo mundial y de hecho le ha volteado la intención al principio, cuando estos supuestos ataques que siempre estuvieron muy sospechosos de jamás entrando a territorio de Israel, es como si México invadiera Estados Unidos, digo, para que la gente que nos haga favor de vernos más o menos por ahí la entienda. Si ustedes creen que México, el ejército mexicano, o vamos a ponerlo, no el ejército, vamos a compararlo con el cártel de Sinaloa, que va a entrar armado a invadir territorio norteamericano. ¿Ustedes creen que eso es posible? Pues entonces pueden creer que jamás entró a Israel sin que Israel lo viera, ¿no? La gente que sabe que esto pues, no es posible, por simple sentido común, sabe que jamás tampoco pudo haber entrado sin que tuviera el beneplácito, digamos, del gobierno israelí. Y además el gobierno de Israel, pues fue el financiador original de estos grupos terroristas, incluyendo Hamas, que parecería contradictorio y la gente así como, a ver, si son enemigos acérrimos, bueno, hay que entender el juego perverso que ha jugado siempre Israel, que ha querido quedarse con el territorio palestino. Por lo tanto, como la opinión pública internacional siempre fue adversa a que se apropiara de los territorios que cada vez ha ido devorando más y más de Palestina, entonces el único argumento que le quedaba era crear una guerrilla, un grupo terrorista palestino que atacara a Israel y entonces le diera el pretexto para decir, miren, me están atacando, por lo tanto tengo que defenderme y entonces la opinión pública justificaría la acción bélica de Israel hacia Palestina. Así es como se ha movido jamás en mucho tiempo. Entonces, acá esto que empezó como una cuestión aparentemente, pues un ataque de Hamas hacia Israel y luego la brutal represalia de Israel, porque obviamente era lo que querían, poder entrar con el ejército, invadir físicamente a Palestina y quedarse con el control y que de hecho es lo que le ha planteado a Biden Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, de que se van a quedar con el control físico de Palestina, o sea que va a quedar como un protectorado de Israel. Y el mismo Biden, a pesar de que todos los presidentes de Estados Unidos, yo no conozco ninguno que no esté sometido a la voluntad de Israel, pues el mismo Biden le dijo que eso no era posible, que lo que iba a suceder es que iban a crear ahora sí,
el Estado de Palestina, un país independiente que se iba a pues, gobernar obviamente con sus leyes, y a lo que se opone es a lo que se opone Israel. Pero el asunto es que Israel, como quiere detonar un conflicto mucho más amplio, ha bombardeado objetivos tanto de Siria como de Líbano. Eso es peligrosísimo porque además Estados Unidos pues, le ha entrado a ese juego también y también ha bombardeado eh, territorio de Líbano, y eso puede desatar una guerra regional que inmediatamente se prendería como una maleza seca echándole un cerillo, porque pues todos los países árabes se unirían, exceptuando quizá Arabia Saudita, que siempre ha sido un peón de Estados Unidos, para atacar a Israel, y entre ellos pues el país más importante de la región, que es Irán, por lo que representa en cuanto a geografía, población y armas y poder armamentístico. Entonces, pero además Irán tiene un acuerdo de mutua protección con China. Es decir, si alguien, vamos a ponerle Inglaterra, Estados Unidos o quien sea, atacara a Irán, China está obligado a entrar en defensa de Irán y mutuamente. O sea, si alguien atacara a China, pues Irán también entraría a defenderlo. Aquí el tema es que esto sí se convertiría en una guerra mundial porque China y Rusia también tienen un acuerdo parecido de que se defenderían mutuamente si alguien los ataca. Entonces, este es un juego muy perverso de Israel que sí pudiera detonar una tercera guerra mundial. El asunto es si sería una tercera guerra mundial real, es decir, como lo fue la Segunda Guerra Mundial o la primera, o es o será una guerra ficticia con la única finalidad de poder presentar ya públicamente un tema del cual me imagino que ya usted habló con José Alberto Villasana, a esta figura histórica que por ahí debe de andar ya deambulando, que es el anticristo. Tienen que darse ciertas condiciones. Una de ellas es la Tercera Guerra Mundial. Mientras no se dé, pues este personaje no puede aparecer. Y por eso es que no sabemos si esta sería una guerra real, una guerra mundial que sí tenga un impacto desastroso, como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial para muchas regiones del mundo, o será una guerra simplemente de pantalla con la idea de preparar el camino para, o ellos creen que pueden preparar el camino para el cumplimiento de las profecías, ¿no? Que ellos han querido bueno, saben que no pueden impedir el cumplimiento de las profecías, pero quieren que se cumplan cuando ellos lo decidan. Así que, y lo que estamos viendo ya por último en Davos, bueno, pues es básicamente la agenda que van a querer impulsar. Ya vimos que el mismo Vaticano mandó un representante, algo totalmente inusual, pero bueno, no es de sorprendernos. Hay que recordar que por ahí el 2012 o 13, por ahí, o 2014, fue uno de esos 3 años, el Vaticano envió un representante directo al Club Bilderberg, esta reunión que se realiza en este hotel en Holanda, me parece que está, que se reúne, pues es como el capítulo del Foro Económico de Davos, pero en su versión de verano, y mandó a Parolin, al cardenal Parolin, que pues llegó a ser secretario de Estado. El hecho es de que al mandarlo a esta reunión de los Bilderberg como representante de la iglesia, se especula, porque pues todavía está la moneda en el aire, no sabemos, de que él pueda ser el sucesor de Francisco, sucesor ilegítimo, me imagino también, pero bueno, un sucesor porque ya fue palomeado por estas estructuras de poder, ¿no? Entonces, este año 2024 creo que se viene bastante agitado en todos los ámbitos, no solamente la iglesia, el, pues no sé, bueno, México, obviamente la economía. Vamos a ver muchos acudimientos, ¿no? Miguel, pues para despedirnos, sus sitios web, Miguel, sus contactos, sus Sí, productos. claro, muchas gracias. Tenemos 3 páginas de internet, más o menos alcanzan a ver aquí detrás de mí. Es www.biie. Voy a bajar un poquito aquí la lona a ver si se alcanza a ver un poquito más. Ahí está, www.biie.org. Otra página es www.oeinem, como se ve ahí, org, que ese es de los personajes de la historia de México, que es muy importante que la gente los conozca y los pueda difundir. Y la otra página es www.family, como en inglés, Nature, doble A, doble L, que está todo en inglés, familynatural.org.
Esa es nuestra página de productos de limpieza, de cuidado personal, de nuestra pasta de dientes, etcétera, que ponemos a su disposición para que si alguien desea comprar, conocer, distribuir, vender, nuestros productos están a su entera disposición. Han funcionado muy bien y una de nuestras metas de este año, si Dios nos lo permite, es que podamos empezar ya a abrir el mercado norteamericano. Estamos en ese proceso ahorita y esperemos que podamos conseguirlo a la brevedad. Y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de todo lo que se va a ir dando a lo largo de esto. En México vamos a tener 2 años diferentes en el 2024. Yo creo que a la gente le va a quedar claro cuando diga esto. ¿Por qué 2 años diferentes? Porque el primer semestre del 2024, es decir, este mes de enero hasta mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a tener una cierta estabilidad económica, hasta cierta bonanza económica, va a haber una derrama. ¿Por qué? Porque el gobierno preparó el escenario para que la gente traiga dinero en los bolsillos. Vamos a ver que la situación va a estar más o menos controlada, pero por otro lado vamos a ver un incremento en la inseguridad y en estos actos como los que hemos visto al inicio de año, ¿no? Donde ya incluso las poblaciones de muchas regiones, sobre todo del sur, están hartas de las extorsiones y se están rebelando contra los grupos de narcotráfico. Eso vamos a tenerlo probablemente en estos primeros 5 meses del año. Quizá va a haber asesinatos políticos, etcétera. Va a haber una agitación política y social, pero cierta estabilidad económica. En el segundo semestre, es decir, ya que se haya definido la elección y sobre todo si López Obrador pierde la elección, vamos a tener el segundo año, es decir, la otra parte del año, que es como si fuera otro año diferente, porque ahí sí vamos a ver que la economía seguramente va a tener una caída dramática. Es muy probable que la bandera con la que navegó López Obrador y que la utilizó como su gran eh, carta, ¿no? de éxito, que fue la de que no hubiera devaluaciones, porque él pues piensa todavía en ese esquema de los años 70. Ahora ya no lo va a poder controlar y pues la moneda, el peso, se va a ir a su valor real, que ahorita lo han mantenido durante 5 años con un valor artificial y se va, me imagino, a devaluar. No sé cuánto ni en qué momento, si va a ser gradual o de golpe, y eso va a tener como consecuencia que se disparen los precios, es decir, vamos a tener, me imagino, un incremento de la inflación en general, porque además, pactado directamente en la economía de México, porque han escaseado productos, porque otros los han tenido que subir, porque están imponiendo un pago, que es el pago de piso de extorsión, que eso impacta directamente en el precio final que pagamos todos. O sea, mucho de la inflación que hemos tenido que padecer en estos últimos años ha sido consecuencia del dominio que está ejerciendo con la protección y la venia del gobierno de López Obrador. Entonces, en el segundo semestre probablemente vamos a tener esa caída económica y pues en la parte social sabrá Dios cómo se vaya a poner, porque la parte política pues ya habrá quedado resuelta en el sentido de que ya sabremos quién nos va a gobernar. Si es, esperemos que no sea el caso, si es Claudia Sheinbaum, la caída económica quizá va a ser gradual, que López Obrador va a tratar de amortiguarla, pero no la va a poder evitar. Y si llega a ser Xochitl Gálvez, va a dejar que la economía se caiga de golpe. Vamos a ver una situación, me imagino, similar a la que vivimos hace 30 años, en el 94, donde hubo una gran agitación política y social, surgió el zapatismo, los asesinatos políticos, etcétera, y después vino pues la caída de la economía al final, ¿no? Que Carlos Salinas de Gortari le dejó más bien la economía agarrada con alfileres a Cedillo, y Cedillo se los quitó los alfileres y pues se desplomó la economía. ¿De quién fue la culpa? Pues realmente fue de Salinas, porque él fue el que dejó la situación así. El otro estaba recibiendo las condiciones. No es que fuera inocente del todo, porque él también fue parte del equipo de Salinas que colaboró en que la situación económica llegara a esa situación. Así que yo creo que vamos a ver una situación parecida. Los que vivimos esa época, hace 30 años, pues ya sabemos más o menos la que nos espera. Y pues yo le sugiero o le recomiendo a la gente que pues se prepare espiritualmente, que es la parte en la que creo que debemos de enfocarnos todos, porque aunque no pudiéramos evitar, pues obviamente estas cosas que van a venir, pero al menos espiritualmente podemos
estar blindados para que podamos enfrentarlo con mayor entereza y no con desesperación, porque mucha gente en el 94, usted lo recordará quizá en el 95, sobre todo en el 95 y 96, pues en la desesperación de perderlo todo o casi todo, pues se suicidaron, es decir, gente que ya no tuvo esperanza, que ya no tuvo una salida y decidió pues suicidarse. Entonces, para evitar esto, yo le sugiero a la gente que fortalezca su parte espiritual. Este canal, además, pues esa es su función, promover que la gente tenga una vida espiritual activa y eso es lo que yo invito a la gente a que haga, ¿no? Así es, Miguel. Pues muchas gracias por compartirnos su opinión, por su comentario tan acertado como siempre. Dios le siga bendiciendo a usted y a su honorable familia. Muchas gracias, como siempre, un placer y ya saben que cuando gusten y tengan a bien invitarme, yo estoy con la mejor disposición siempre de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que les sea de utilidad lo que hemos comentado como un resumen, ¿no? De lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en México, en el mundo y que ojalá que Dios nos bendiga abundantemente este año.